Bienvenidos al Búnker Político y por supuesto con el enorme gusto de que nos acompañe como siempre en este su espacio de análisis, charla, entrevista, pero sobre todo de mucha tertulia. ¿Para qué le decimos mentiras, verdad? Es que aquí los protagonistas son realmente muy buenos para la tertulia. Hoy es un honor y es un gusto, voy a hacerle como la canción Hasta que se nos hizo, platicar con una mujer que no solamente es secretaria de Educación en el estado de Michoacán, que ha sido diputada local, que ha sido reportera, déjeme contarle esa historia, a ver si nos la quiere contar, que ha sido reportera, que ha sido directora de, pues en su momento era Instituto de la Juventud, luego fue secretaría, y bueno, que ha tenido la oportunidad de salir a caminar, a hacer campaña, ser votada, ser electa por las y los michoacanos, y que hoy asume una de las responsabilidades que en el estado de Michoacán es de las más complejas, la Secretaría de Educación en el estado. Complejas por muchos temas que hemos abordado y que tenemos desde hace poquito más de 2 décadas que se han vivido en Michoacán. Y hoy, pues también tiene un récord importante esta administración en el que ha estado al frente Gaby Molina. Tener ciclos escolares completos que se han logrado con un trabajo distinto al que se venía haciendo y que ha dado resultados. Gaby Molina, hasta que se nos hizo. Hasta que me invitan. La devolvió con todo, Gaby Molina. Vaya, Gaby, ¿no? Gracias por estar aquí. Qué gusto. Es que tú sabes que estuve prácticamente 3 años encerradita, muy concentrada, muy enfocada, y estoy en la otra zona de la ciudad, pero ya estamos aquí para platicar con buenos amigos, buenos y viejos amigos. Así es. Sí, antiguos amigos, sí. Porque empezamos muy antiguos chamacos, ¿no? amigos, Qué gusto verte, Gaby, qué gusto. Aquí está José Antonio Zamudio, ¿cómo estás, Pepe? Gracias, Laurita, Gaby, Leo, Chucho, a todo el auditorio, muy buenas noches. Y bueno, pues quédese porque va a estar bueno. Vamos a escudriñar para dónde va Gaby Molina. Así que bueno, ahí está. Mi querido, voy a saludarlo, ya lo habíamos anunciado, va a estar aquí Leo González. Aquí está y le agradezco mucho a este joven talento del periodismo michoacano que nos acompaña y que se sume al Búnker Político. Mi querido Leo, bienvenido. Lau, gracias por la invitación y me gusta estar aquí compartiendo con amigos este espacio. Aquí está. El señor Chucho Marcha. Señor Marcha. Señora Marín, ¡qué ¿cómo gustazo! está? Secretaria. ¿Cómo está? No sé si es qué gusto, qué susto, pero... ¡Ay, qué susto! ¡Ay, pero bienvenida. Gracias. Leo, hermano, ¿cómo estás? buenas noches. A ver, Gaby, vámonos por partes. Estábamos hablando precisamente ahorita que has sido una mujer que empezó en su trayectoria gustosa con el tema de medios de comunicación, luego empezaste con el tema político, muy joven, ahora sí como quien dicen, estuviste por fuera y luego ya empezaste a involucrarte, y luego empezaste a militar, y luego empezaste a trabajar en lo que a veces a muchos como que les da susto, las campañas y la elección popular. Cuéntanos esa historia, Gaby. Ay, pues yo te voy a contar desde cuando empezamos en las brigadas, eran las brigadas del Sol, acompañando campañas que eran perdidas, la izquierda no tenía ninguna posibilidad de ganar, eran esos años de mucha hegemonía priista, y en ese entonces empecé mi militancia y tuve la oportunidad de ir a las derrotas, a las que era solo esperanza y posibilidad de democratizar al país. Y tuve la oportunidad de ser electa en Uruapan y Paracho, que era además una ciudad que dije, pues ¿cómo no voy a ganar si yo soy de Uruapan? Híjole, pero ahí el panismo tenía un fuerte arraigo y fui la primera mujer que ganó ese distrito, que además tiene una composición muy particular, ahora es una nueva distritación, pero lo conformaban 14 comunidades indígenas, Capacuaro, Angahuan, San Lorenzo, las comunidades indígenas de Uruapan y de Paracho, y gracias a las comunidades fue que gané, fue una elección cerrada. Yo iba contra una exdiputada federal que había sido diputada en 2 ocasiones, se llamaba Margarita, y
fue increíble el haber podido ser electa. Después viene una enorme responsabilidad porque las comunidades indígenas son muy demandantes y hay una reivindicación que siempre piden de sus legisladores. Yo me acuerdo de estar sentada con otros compañeros que venían de distritos, por ejemplo, el de Zamora. Él, pues nunca nadie iba a su oficina y mi oficina siempre estaba llena. Tenía que regresar, con mucho gusto lo hice a mi distrito. Tuve 2 oficinas y además fue una legislatura de 4 años. Entonces, el haber sido electo te pone en una responsabilidad mayor. Ser electa por una zona indígena te pone un alto compromiso social y tercero, una zona de alta productividad ya agrícola como es la zona de Uruapan y con un sector empresarial muy potente. Me hizo dimensionar lo que es el representante popular porque me decían, lleva esta iniciativa y por qué están poniendo en ese entonces, estaba creando un tema ambiental, un derecho que se tenía que pagar. Entonces fue una expansión de sectores a los que atiende un legislador y sin tener mayorías, porque era un momento donde no había mayorías, las mayorías se construían. Yo con esto concluyo, yo tuve una agenda de izquierda desde los 17 años muy congruente. En ese entonces yo impulsé los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, ley para prevenir y eliminar la discriminación, ley para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, la primera reforma constitucional en materia de derechos humanos porque estaban garantías individuales, las cuotas, la paridad, y en ese entonces muy pocas pudieron ser aprobadas porque ahora lo entiendo mejor. El contexto, el debate teórico, político, ideológico estaba en otro lugar. Era más cómodo ser de centro o ser de derecha. Había un presidente de la República panista, pero yo tuve mucha claridad de que quería dejar un legado en materia de derechos sociales. Y justo tuve la oportunidad de formarme con grandes teóricos, pero además con grandes políticos de Latinoamérica, que se estaba empujando una agenda de paz, de derechos humanos y de derechos sociales. Los derechos son los primeros que alcanzan los seres humanos, civiles y políticos de los movimientos de los 40, luego económicos, sociales y culturales, y ahorita estamos en otra generación, como son los derechos ambientales y el debate de los derechos de los animales. Entonces, hace 19 años ya que fui diputada, era otro momento, había que consensar mucho, cabildear mucho, y tuve muchos compañeros que dijeron, ¿usted de dónde saca eso? Aquí eso no va a pasar, incluso de mi partido, sí. Pero bueno. Sí, esa es historia. Esa es historia y fue una legislatura de 4 años. Sí, me acuerdo perfecto. ¿Quién dijo yo, Leo? A ver. Gaby, preguntarte, se habla mucho de un discurso como tal de es tiempo de mujeres, pero el Congreso del Estado en los últimos meses ha designado a 3 varones, Fiscalía, Comisión de Víctimas y Comisión Estatal de Derechos Humanos. O sea, materializado como tal el discurso de tiempo de mujeres, pues está en duda, ¿no? ¿Qué opinas justamente de todo esto? Bueno, tuve la tesis doctoral la hice sobre la lucha por la representación política de las mujeres. Es algo de lo que puedo hablar mucho tiempo. Que me gusta además mucho, dice. Es mi pasión, ¿no? Entender cómo avanza un derecho social y yo lo sistematizo así. Por 200 años las mujeres estuvieron excluidas de los espacios de representación política desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Las sufragistas, el movimiento inglés, que después se va a Estados Unidos y después al resto del mundo. Hay que recordar que apenas Arabia Saudita no hace más de 10 años obtuvo el derecho al voto. Bueno, va un siglo de movimiento por avanzar en una agenda de derechos y en materia de representación política de las mujeres. Los movimientos sociales tienen una cresta, un momento muy álgido donde ese derecho se consolida y después se institucionaliza y viene todo el avance social. Hoy en Michoacán y en México, más allá de que alguien esté o no ocupando un cargo de representación, hay un movimiento en favor de la representación de las mujeres que siempre se tendrá que trabajar todos los días. Llevar a una presidenta de la República parece un acto menor. Estados Unidos no lo ha tenido, Japón no lo ha tenido. No tiene que ver con variables solo socioeconómicas, culturales, sino que tiene que ver con variables institucionales y de lucha y de movimiento. Hoy las mujeres
consolidamos una lucha donde qué tenemos que es analizar, por qué no llegaron, pero lo otro sigue sucediendo. Las alcaldesas, cuando yo fui diputada éramos electas, habíamos sido 2, yo la única de izquierda, y hoy lo vemos, digo, a mí me encanta ver visualmente y en agenda de política pública, una vez que llegas al cargo sigue otro momento, es ¿para qué estás en el cargo? Además, el patriarcado, aunque parezca un lugar común, no se desmonta de la noche a la mañana. Es un proceso y es un proceso de todos los días, pero ya tener a una presidenta con A significa que estamos en la cúspide y que eso va a ser una oleada y va a ser un contagio, como dicen los sociólogos. Hoy una niña puede soñar con ser presidenta, mi generación no lo vio. Mi generación hizo política en muchísima adversidad, pero sí, ¿qué tenemos que hacer? Seguir trabajando con marcos institucionales que obliguen y que las ternas, las posibilidades sean lo que denominamos las feministas, haya un piso parejo de arranque. Ahorita lo que hay es un suelo pegajoso que te baja, te pega. Es muy complicado en esos espacios poder tener condiciones de igualdad y hay un dichoso techo de cristal, que es este imaginario transparente que tenemos que romper todos los días para alcanzar los espacios. Entonces el tiempo de mujeres está más allá de que se pueda o no estar en un lugar, es que una niña, una mujer, una ama de casa pueda aspirar a una realidad que hace mi abuela no lo tuvo, seguramente nuestras mamás tampoco, a un montón de posibilidades de existencia que no existían hace pocos años en México y en materia política de aspirar a los más altos cargos públicos. Voy a la pausa, Pepe, y regresamos enseguida. Y ahí está, aquí estamos con Gaby Molina y por supuesto está usted en el búnker político. Volvemos, no se vaya. Gracias, muchísimas gracias. Mi querido Pepe Toño, adelante. Gaby, desde hace muchos años nos conocemos y siempre nos hemos hablado al directo. Al directo. Al directo. Que me das mis arrastradas y mis vueltas, bueno, esa es otra cosa. Está bien, pero de que aguantas también candela, aguantas candela. Aguanta. Gaby, ¿quieres ser gobernador? Sí, claro. Con toda firmeza, sí. Y estoy preparada, estoy lista y he dedicado mi vida al servicio público. Yo no he buscado otra desarrollo profesional. Son más de 25 años y además me he dedicado a estudiar y a trabajar y he recorrido mi estado y lo digo con toda humildad, como pocas personas tienen la oportunidad de hacerlo. He estado en las cocinas tradicionales, almorzando en Cheranástico, he estado en la costa, durmiendo en una comunidad, he acampado en Aquila, Coahuayana, en el voluntariado juvenil, he estado sentada con el sector productivo empresarial, entonces creo que puedo ver el esplendor que todavía tiene Michoacán y que es un camino de vida, no te puedes saltar. Ahora que estoy en educación me doy cuenta porque tenía que haber aprendido cómo se negocia con los sindicatos, tenían que haberme expulsado de una institución para ahora estar en este momento. Y hay algo que solo te dan los años, la experiencia, el haber visto el conflicto de un presidente de la República con un gobernador en primera mano, el haber recibido llamadas de secretarios de gobernación y estar en medio de dos visiones de cómo se tenía que integrar o enlistar una ley, me ha hecho comprender la complejidad del Estado, pero también la posibilidad de llegar a acuerdos con mucha prudencia. Yo creo mucho en el diálogo y esos instrumentos que he adquirido a lo largo de la vida, yo no era la misma hace 20 años que andaba en el voluntariado juvenil, me dicen, me dan a mí toda la certeza y la confianza que estoy lista y el poder dar resultados. Yo siempre me fijo una meta muy clara cuando entro a una institución, que los resultados sean medibles, cuantificables y perdurables en el tiempo e impacten de la manera más positiva a todo ser humano. Y eso pasa efectivamente por a veces tener que tener jornadas muy largas, pero estar muy concentrada. En filosofía se llama retórica o demagogia, cuando tú solo hablas y das discursos. Yo siempre he buscado que mis acciones
hablen en la historia, amo la historia de mi país, de mi estado. Y yo siempre pensé, por ejemplo, en el sistema michoacano, estaba el debate de cuánto iban a sobrevivir o no los medios públicos, me tocó la digitalización, estuve sentada, ahora lo cuento, con los grandes de los empresarios que buscaban el triple play y subarrendar la infraestructura de telecomunicaciones, pero ahí fue no. Vamos a defender las instituciones públicas y además conseguir más concesiones. O sea, este equilibrio entre cómo se construye un estado de bienestar lo tengo muy claro, y cómo se generan contrapesos y cómo además sumas al sector privado. Entonces, en conclusión, estoy lista, estoy preparada, es una vida dedicada al servicio público y de verdad amo, yo sé, yo lo vivo, yo lo siento, difícil que alguien pueda amar más esta tierra que yo, porque además nunca me he ido de ella, aquí me he quedado, porque he tenido oportunidades y he decidido quedarme aquí, a ser servidora pública en Michoacán, porque el territorio y el día a día de una institución solo lo adquieres estando en Michoacán. Secretaria, a ver, Gaby Molina quiere ser gobernadora, pero ¿cuándo te planteas esta posibilidad, esta inquietud o esta ruta? Porque tienes 3 años encerrada en la Secretaría de Educación, recientemente te hemos visto ya pues, más en el foco mediático, más en, digamos, sí, en los medios, porque en las comunidades y en territorios siempre has andado. Pero, ¿cuándo surge esa inquietud de ser gobernadora? Buena pregunta y no la he comentado. Yo siempre me hice esa pregunta de cuánto más podía yo soñar encabezar un cargo de alta responsabilidad, pero fue en noviembre que el gobernador me invita a un café y me dice, oye Gaby, apareciste o estás en las encuestas, ¿tienes interés? Sales alta. Y es algo de lo que no hemos platicado, como siempre nos come el trabajo de la Secretaría, que es inmenso. Son 1.200.000 alumnos, 85.000 trabajadores de la educación, va desde preescolar hasta superior, los sistemas autónomos que nos coordinamos, politécnicos, tecnológicas, todos los campus que están en Morelia o en el estado. Y yo en noviembre me enseña algunas encuestas y hago base en México y pregunto y veo otras. Y efectivamente, estaba yo ahí. ¿Estabas tu nombre? Mi nombre ahorita lo puedo decir, porque además una ya anda de aquí para allá, una era de MEVA, es de MEVA, y soy la mujer más competitiva, pero a la que me coloco por encima de un varón, y yo me quedé, a ver, la metodología, y se la entrego a una amiga, y le digo, a ver, analízame la profundidad, son 2 las que me prestaron, y me dijo, eres altamente competitiva. Y tomé la decisión en enero. En educación no descansas, los días del cierre administrativo son muy intensos, yo peleo hasta el último peso en Hacienda. Yo el 31 de diciembre estábamos, o sea, estaba una semana en México, me vine, firmé, el gobernador me firmó documentos, regresé por lo que se denominan rendimientos financieros, y en enero tomo la decisión. Tengo vida espiritual, entonces hice una introspección porque es algo muy serio, no es como yo quiero ser gobernadora y a ver qué pasa. Hay una parte muy difícil de la vida pública y quienes conocemos el estado a profundidad sabemos que hay regiones que tenemos que pacificar y llevar bienestar. El gobernador está sentando unas bases profundas de estabilidad en educación, llámese tecnológicos, educación básica, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y eso va a requerir otro momento, otro eslabón, así como unas pulseras que se eslabonan, porque el Estado es débil y es frágil. La decisión la tomo en enero, digamos que en un recorrido espiritual, personal, familiar y colectivo. Y llamo a grandes amigos y a gente que ha tenido experiencia y siento ese empuje. Y cuando se trate de unos otros, digo, va, no se trata de mí o de que yo soy Juan Camaney. No, eso no es. Y ese nosotros surgió y en enero yo dije sí, luego vino sin jamás descuidar mi cargo actual. Y luego vino estaba encerrada. Estaba encerrada. Vino el tema de la CENTE, que fue muy prolongada, la crisis nacional. Sí. Y también me sirvió para reflexionar y es dar resultados aquí y ahora. Y la semana pasada nos sorprendemos, hace 3 semanas que estoy conociendo indicadores que vamos logrando resultados. Y la decisión la tomé y siempre, soy una mujer de leyes, estudié Derecho en los marcos institucionales.
no hacer lo que se denomina fraude a la ley. Eso lo hemos visto y contra eso hemos luchado. Oye, secretaria, ¿y qué sentiste? Perdón, lo digo con mucho respeto. Entiendo que el gobernador te dijo, oye, sales en la encuesta. Yo lo tomo como, oye, ¿quieres ser una de mis corcholatas? La vida pública y la historia de las sucesiones es muy interesante. Conozco bien las sucesiones en Michoacán, cómo se dan, y rebasan a cualquier titular del Ejecutivo. Es muy complicado. La vida política en Michoacán es una vida activa, ¿no? Efervescente, ¿no? Los perfiles y el movimiento, nuestro movimiento, es eso, ¿no? Es evitar ya eres el favorito y entonces todos los demás se cruzan de brazos. No, algo que nos ha enseñado Morena es que todos aquellos que trabajemos y que sea el pueblo quien decida que nos va a representar, va a rebasar cualquier decisión. Hay un libro de los 70s, 80s que se llama Palabras Mayores, sobre la sucesión presidencial en México, de Luis Espota. Y eso es justo lo que ya no es ahora, ¿no? Un movimiento, tú puedes decir, yo voy a imponer a un regidor para que no suceda. Y entonces es increíble vivir Morena, y en su momento los partidos de izquierda tienen esta naturaleza, estar vivos, ir a una encuesta. Lo que siempre he pensado es respeto y unidad y poner al movimiento y el proyecto por delante de nuestras propias trayectorias, porque también estoy formada en la disciplina institucional, ¿no? Y eso significa mucho. Okay. Voy a la pausa y regreso, por supuesto, con más. Le recuerdo que el Búnker Político se transmite a través de las plataformas digitales de los que estamos aquí, a través de la radio y la televisión. Así es que le recuerdo, estrena el miércoles 9 de la noche y lo subimos a la plataforma. Aquí está Exeni de José Antonio Zamudio. Arrancamos, por supuesto, también, y le voy a agradecer enormemente a mi querido Leo González que lo tenga también en su plataforma, en donde ha crecido y ha estado, ahí está Sala de Prensa para que usted lo siga también. Chucho Marcha, por supuesto, Así es la Noticia, y con Paul de Lupita Santa Cruz. Media Group, lo conoce usted muy bien, y Laura Marín. Pausa y volvemos. Pues la ha trabajado. Estamos de regreso. ¿Quién dijo? Leo, adelante. A ver, Gaby, decía Winston Churchill que hay 3 tipos de enemigos: los enemigos a muerte, los enemigos a secas y los compañeros de partido. Morena parece que es hacer complicado política en un partido que pues es joven, ¿no? Está en pañales, pero ¿qué opinas de eso? O sea, ¿cómo hacer política? Porque al final, quien sea candidato o candidata a la gubernatura, pues tiene que pasar por un proceso interno. Y el proceso interno parece, en estos momentos, yo considero, es lo más complicado. Sí, esa es una buena frase. Yo creo que competir por un solo espacio, bueno, es como las Olimpiadas, ¿no? Nada más hay un podium de oro. Sí. Y que mientras las reglas estén claras, el piso sea parejo, eso ayuda mucho a la unidad. En mi caso tengo excelente relación con quienes son aspirantes mujeres, también respeto a mis compañeros hombres, he convivido menos con ellos, pero hay una hermandad ahorita entre las mujeres que nosotras solemos a veces desayunar, ahorita ya no nos hemos podido reunir, pero además hay como mucho respeto. Yo admiro las trayectorias de todas, las conozco, hemos vivido momentos increíbles con algunas de ellas, con Fabiola. Son muchísimos años de haber andado, a todas, no quiero omitir a nadie, pero si las reglas están claras, nosotros sabemos que quien va a decidir es una encuesta, ¿no? Y que después se hace una valoración política. Yo también tengo clarísimo que sí o sí van a ir 9 mujeres. Son 15 gubernaturas, 16. Y la presidenta, si ustedes la escucharon aquí en Michoacán y la siguen, yo soy su mayor admiradora, habla de qué significa reivindicar una agenda de mujeres y de representación. Entonces, sí o sí seremos 7 gracias a la ley de paridad, y eso va a obligar más las alianzas.
que las mujeres altamente competitivas a nivel nacional podamos estar. Entonces, no está dicho nada porque lo que conocemos es que algunos de los estados pudieran jugarlos con otra fuerza política. Entonces, eso todavía acorta la posibilidad de cuántos hombres pudieran ir. Y queda, yo estoy convencida que la propia presidenta se van a lanzar, o el movimiento va a presentar 7 mujeres. Y eso, si tú haces un recuento histórico, Michoacán no ha tenido alternancia. Y para Morena es importante estos símbolos de transición donde en Michoacán será mujer. ¿Por qué será mujer? Porque tiene que ver con un proceso histórico, porque tiene que ver que aquí no ha habido alternancia y porque hay perfiles de alta competencia y capacidad técnica y política para encabezar el cargo. Y con mucho respeto a nuestros compañeros varones, que además también los conocemos. Y hoy el que vayan a llegar 7 mujeres pone en la antesala un 80% hasta 90% de que será mujer en Michoacán. Yo te quiero preguntar, hablando de este tema, hoy ha estado circulando un asunto que tiene que ver con otra encuesta, Verumen, que habla acerca de la posición y lo bien calificado que pueden estar tanto tus compañeros de Morena, y voy a decirlo muy claro, pues el único varón que es más competitivo, que sale muy, es Raúl Morón, y está Gaby Molina, que tiene una mejor percepción o una percepción mucho más positiva, con un 61% por arriba de Raúl Morón, que tiene un 49%, y de Fabiola Alanís, 56%. A eso voy. En esta parte sí sabemos que hay encuesta. Morena lo vino a decir también tu dirigente nacional, lo dijo muy claro, va a ser por encuesta. Tranquilos, tranquilas, que no cunda el pánico. Pero también sabemos, Gaby, que la encuesta pasa por Palacio Nacional. O sea, que sí hay una mirada, sí hay esta parte. Y ahí también la pregunta es, ¿tu partido, o en este momento Morena, tiene interés en que se pacifique Michoacán con alguien que pueda darle una paz social, una paz política? Porque somos muy grillos en este estado, Gaby, tú lo sabes. No más tantito, ¿no? ¿Cómo ves eso, Gaby? A ver, para cerrar esto. Hay una nueva agenda que nos plantea la geopolítica, el momento histórico y la coyuntura de una presidenta con tantas complejidades a su alrededor que resolver. Hay momentos para cada tipo de perfil y yo estoy convencida, y lo tengo claro, y la encuesta lo corrobora, que el momento que requiere hoy Michoacán es de una persona que pueda integrar todas las visiones para pacificar y que vea oportunidades educativas. Miren, lo que hemos visto es que ¿qué se requiere en este momento? Gente que sepa de tecnologías, de informática. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Que les demos oportunidades a los jóvenes en temas como rehabilitación médica. Necesitamos trabajadoras sociales. Hay muchas demandas que se requieren para reactivar todo lo que puede ser un proceso de pacificación donde tenga como base la educación. No hay otro camino, no son las armas. Y lo vimos con sociedades que vienen después de guerras, ¿no? Corea del Sur, después de una guerra civil, después de la China, cómo llega a estos niveles que quizás no es un buen referente en tema de derechos humanos, pero sí en temas económicos para sacar a muchas personas de la pobreza, el incremento del salario mínimo que hizo la presidenta, el apoyo a educación, todo esto nos tiene que llevar a un punto, pero cuando tú hablas de un pasado que ya no es, no me parece que Michoacán requiera decirles a los jóvenes que una plaza automática les va a resolver su vida, porque ya no hay niños, porque en preescolar tenemos, yo voy a dar un dato, de cada
preescolar que hay en Michoacán solo hay 30 alumnos porque bajó la tasa de natalidad. Ya hay una exigencia de plazas automáticas. El mundo cambió, la geopolítica cambió, las vocaciones económicas. Además, por ejemplo, Michoacán tiene una enorme vocación cultural. Hay una cantidad de músicos, de lauderos, de dramaturgos, de escritores. Hay toda una economía como la que tienen otros países en torno al sector cultural y que esto te puede incentivar y te puede generar procesos de paz. Si un niño o un joven no está en la escuela, no está formándose, no tiene un proyecto de vida, ¿dónde va a estar? Entonces, porque creo que esta visión compartida de que es con educación es lo que hace viable que yo hoy ocupe este lugar en las encuestas. Cuando tú le dices a un joven un futuro que ya no va a tener y que ya no tiene sentido, es eso que es una demagogia que hoy la gente cada vez tiene acceso a más información, es más crítica, es más reflexiva y puede ser muy atractivo, muy mediático, obtener muchos likes, esta era digital, pues perseguir a un delincuente. Esa no es una política pública a largo plazo que te lleve a un proceso de paz. Lo que te lleve es a más deterioro, te baja el turismo, la gente se cierra en la calle, no pueden vender sus mercancías, sus banderas, porque hubo una decisión así. Entonces, la política requiere mucha serenidad, muchos equipos, mucha planeación y sobre todo tener mucha claridad de cómo está el mundo actual. El mundo actual es otro hace 10 años. La llegada de Trump nos obliga a otras agendas. Entonces, yo estoy convencida que la educación me ha colocado esta gran agenda en la posibilidad de que los michoacanos consideren que ese es el camino. No lo digo yo, lo dicen a quien se le pregunta. Pepe o Chucho, ¿quién quiere ver? Oye, secretaria, 61% de aprobación, de acuerdo a esta encuesta. Ahí también estarán los sindicatos. Ay, hay que preguntarles. Yo creo que aprender a dialogar con ellos y manejarnos mutuamente con respeto. Yo tuve 82 reuniones minutadas, algunas de 5 horas, donde pudimos encontrar el punto de convergencia. Y no había reparto, fuera de la ley nada, pero había cosas, hay mucho que resolver, hay un reto enorme en educación, en infraestructura, en justicia laboral, en reubicaciones de pago, pero ahorita hay un proyecto, ahorita sabemos dónde estamos. Entonces, yo confío en que muchos compañeros, pero sobre todo muchos maestros y maestras confíen que yo puedo dirigir los destinos de Michoacán, y a mí me parece que esa es una característica importante porque los maestros y maestras y los dirigentes de diversas expresiones sindicales y de movimientos pueden estar diciendo mi nombre porque yo he andado en muchos procesos, he estado con las juventudes, también en el movimiento por los derechos de las mujeres. Fuiste secretaria de la mujer, fuiste secretaria de cultura. De cultura, entonces pues cuando alguien le pregunta, dice Gaby, y eso pues para mí es un honor. Pero entonces también estamos viviendo un proceso de reconfiguración del sindicalismo, porque hablabas hace un momento de demagogia y que la sociedad ya está harta de demagogia. Pues en la sociedad también van los sindicatos y también ya están hartos de demagogia. O sea, en la Secretaría de Educación es esto se puede, esto no se puede, y es bien simple. Lo que marca la ley se puede, lo que no marca la ley no se puede. Sí, y un proceso. El gobernador hizo algo increíble, algo que para mí, yo lo digo cuando dejé un manual de política pública, es tú empoderas al ciudadano y lo ha hecho el presidente Andrés Manuel en su momento y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando tú le das autonomía, cuando él no requiere de un gestor, un intermediario, y militas en un sindicato por voluntad, porque tienes una agenda sindical. Las agendas sindicales son agendas por derechos de los trabajadores, no por mis privilegios. Y cuando el gobernador decide tarjetizar, que a mí me tocó ese momento, eso le dio una herramienta al maestro que no había tenido a lo largo de la historia. Y a partir de ahí, yo hablo mucho con los dirigentes de que construyamos una buena relación con información, con datos, como se da en todo el país, como se da en muchísimas sociedades, y que dejemos esta parte oscura, tripartita, nocturna, mafiosa. Les digo, en el día, aquí donde, aquí en la Secretaría, no hay que irnos a otro lugar, aquí o en la Secretaría de Gobierno. No, por cambiar prácticas es un proceso. No se borra de la noche a la mañana nada. Nada, no querían. Yo te quiero preguntar, Gaby, has estado en tienes muchas facetas, Gaby Molinas, ¿no?
Ya lo decía Laurita, desde los jóvenes, ¿te acuerdas las oficinas ahí frente a las tarascas, ¿no? Luego en la Secretaría de Cultura, que fue otro ámbito, las diputaciones, por supuesto, las secretarías, también en el Ayuntamiento de Morelia con Raúl Morón, estuviste ahí en economía. Y también a lo largo de todos estos años has tenido padrinos y madrinas, ¿no? Gente cercanas, gente que te ha ido llevando de la mano, no propiamente que te dicte línea, porque tú en eso me queda claro, con tus dos carreras, la de historia, la de Derecho y la de Filosofía, tienes tú la capacidad para decir esto sí y esto no, y gracias por el comentario. Pero a ver, Gaby, les dice Laura, esto te da para ahorita decir sí quiero, aunque estoy ahorita en la Secretaría de Educación, aunque tengo muchas facetas, pero la Secretaría de Educación es como, si me permites la comparación, guardando las dimensiones, es como los ayuntamientos. Puede ir todo muy bien, pero falla la luz y se lo comen. Puede ir todo muy bien, pero hay un bache y se lo comen. Puedes tú decir, nos llevamos ciclos enteros, pero no va una maestra y te comen. No me puedes decir, vamos bien con los sindicatos, pero vemos que en la secundaria de mi esquina no fueron a dar clase. Gaby, ¿qué onda, no? La Secretaría de Educación te puede sí impulsar los resultados, los trabajos, pero también somos de mecha corta, ¿eh? Somos de mecha corta, y a pesar de los otros compañeros que también quieren, pues como que nos acordamos de lo relevante, no de toda su historia o de todas sus facetas por las que han estado pasando. La Secretaría de Educación, concluyo, puede ser o tu trampolín, o también puede ser ahí el dedo el que te va a estar señalando, Gaby. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Ya, no demos vueltas, ¿sí o no? Justo también cuando se dio la posibilidad de que llegara a la Secretaría de Gobierno, hablábamos mucho con el gobernador porque hay la confianza, ¿no? Y decía, a ver, vamos a hacer un análisis aquí. Entonces, rápido yo hice un FODA, ¿no? Ya traigo escrito un FODA. Y todas las instituciones tienen un nivel de riesgo, en el sentido de que las cosas no pueden salir como las planeas. Pero yo me he planteado 3 objetivos muy claros. Mantener la Rectoría de la Educación con base a diseños institucionales. Yo he sacado de todo, saco normatividades, lineamientos, que esto no está alineado, vamos a hacerle un lineamiento. Terminar y sentar las bases para otro momento educativo donde los ciclos escolares serán completos, no por que la Secretaría de Educación lo decida o lo organice, es porque todo el corpus en torno a la educación sucede así. Quienes no permitan la interrupción de clases, no sea la autoridad sola, sea los propios maestros que les da pena. A mí me da pena parar, los papás, las mamás. Y el tercer objetivo es, mantener la Rectoría de la Educación a partir de un diseño institucional donde todavía estamos creando lineamientos. Segundo, poder dejar un diagnóstico para una proyección a 10 años, sobre todo en educación media superior y superior, de cómo nos vinculamos a las vocaciones económicas. Y tercero, todo esto que en una palabra es confianza entre la institución y los maestros, se pueda consolidar a través de formación docente y te puede pasar en este riesgo en la Secretaría de Medio Ambiente, con un incendio forestal que se te salga de control. Lo que sería un error es pensar que a partir de una institución tú haces una vida política. Eso no tiene nada que ver. Tú tienes una trayectoria política porque has pasado por muchos retos. Utilizar una institución para tu trayectoria política, hoy los michoacanos lo reprueban. Por eso el único día que podemos hacer algo de carácter partidista es el domingo. Y por eso además, luego mi equipo se espera, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no llenamos un estadio? ¿Por qué no? No sé si... ¿Y por qué no? ¿Lo dije o lo pensé? Mira, aquí están las de redes. ¿Y por qué no hacemos ese video? No, porque soy una profesional, porque no lo necesitamos. Porque lo que hemos hecho a lo largo de una vida con este enorme equipo, hay exdiputados, hay maestros rurales, hay feministas, hay amas de casa, porque yo trabajé muchos años en la agenda también por los derechos de las trabajadoras domésticas. Eso ya sucedió. ¿Qué tenemos que hacer? Recordarnos que las instituciones tienen su tiempo, su lugar y su momento, y a eso estamos abocados. Y el tiempo que te quede libre, si te es posible. Se lo dedicas a...
no actos desesperados, no hacer justo por lo que luchamos. Y lo dijo mucho la presidenta esta vez que vino. Yo tengo escritas muchas de sus frases y es acordarnos todos los días, no es lo que podrías hacer, es lo que no debes hacer. Le digo yo a alguien el imperativo categórico de Kant, que es, haz que tus acciones y tu conducta sea universalmente válida. Hay un montón de cosas que puedes hacer porque están mal diseñadas las instituciones, le dan demasiadas facultades a los titulares. Yo lo que estoy haciendo es menos monarcas, menos jerarquías, menos protocolos, para que sean colectivos. Hay estados donde la Secretaría de Educación funciona en un cuerpo colegiado. Yo le he dicho a Luis Navarro, por ejemplo, al secretario de Finanzas, estas áreas se tienen que ir a una UPP, o sea, no es posible que un secretario firme los jitomates y la nómina y todo el mundo quiera pasar como a ver al rey. No, lo que tienen que funcionar es la operatividad de las instituciones. Entonces, para mí, yo siempre lo diré, pase lo que pase en mi vida, ser secretaria de Educación y haber durado 1000 años al frente de la misma, yo ya la libré. Voy a pausa y regreso enseguida, no se me vaya. Dice ya. Aquí estamos de regreso. Ella quiere entrevistarnos. No se le olviden sus viejos tiempos y su paso por el periodismo, la secretaria. Ya quiere. Que ya nos quiere entrevistar. Hola. No, secretaria, te toca a ti, Gaby, te toca a ti. Quiero ser gobernadora. Ya, en esta parte. Vámonos, señor Marcha, estábamos con esto. Secretaria, oye, dentro de este trabajo ahí, en esta, que es una de las dependencias más convulsas del aparato burocrático estatal, hay logros, y ya lo decías, para ti 1000 días al frente de la Secretaría de Educación. Es la primera secretaria que sobrepasa esta cifra, ¿verdad? De 1000 días continuos, ininterrumpidos. Sí, hubo alguien antes de que estuviera descentralizada, por así decir, Diodoro, en los 80s, pero todavía no era la Secretaría de Educación como tal. Y le gané un poquito a mis antecesores. Uno vivió el COVID y la maestra Chela Andrade fue también la que duró un poquito más. Que estamos ahí, ya la alcancé. Oye, ¿cuál sería, al cierre de tu paso por la Secretaría de Educación, tu mayor legado y aportación a la educación en Michoacán? Yo creo que uno que ya se dio es haber logrado ser el primer lugar en abatir el rezago educativo, que eso es un dato de educación básica, porque me preguntan, llega hasta media superior, y es que 159,000 michoacanos más hayan logrado terminar su grado escolar en la edad correspondiente, en secundaria, en primaria, en media y en prepa. Ese para mí es uno. Dos, el recuperar la confianza entre el gobierno y los maestros, porque antes eran dos entes totalmente confrontados, que permitió la Rectoría de Educación, y el gran objetivo es, uno ya también lo logramos, que era conocer el estado de los aprendizajes. En Michoacán nunca se había hecho una evaluación diagnóstica. No, y decían que era neoliberal. Ya la logramos, fuimos muy prudentes en el anuncio, se está aplicando en este momento la segunda, y hoy sabemos el grado que tienen en aprendizaje los niños y las niñas michoacanas. Para mí eso de no andar a ciegas, pues, el doctorado lo hice justo en gobierno y política pública, y tú puedes planear, ejecutar y evaluar una política pública con datos, con información, no con opiniones. Y yo decía, pues de nuestro punto de partida no lo conocemos, no sabemos si los niños tienen un 5 o tienen un 7 o tienen un 8. Hoy lo comparto, además es una metodología rigurosa de Mejoredu, es de 7.2 en primaria, 7.5, tenemos que mejorar aprendizajes en ciencias exactas, y otro de los delegados que en eso estamos trabajando es dejar un documento de planeación a 10 años para que llegue quien llegue a educación, tenga un punto de salida con mucha información. Había un desorden, no teníamos datos, hay más escuelas que en estados como Jalisco con el doble de niños, porque un maestro tomaba la clave, se peleaba con se la llevaba, entonces era una escuela, hacía una de
Alitas llamaba a un medio de comunicación, salía en la portada de un periódico, te habla el gobernador, ¿qué me pasó ahí? Ah, de ahí una escuela en Molina. Y le digo, pues la clave es de Villas no es de la aldea, pero se la llevaron a Villas del Pedregal y lo sacan en portada unos niños sobre unos tambos. Y yo, ¿de qué hablas? Ese cierto, caos. estaban en unos Sí. tambos. Ese caos es parte del desorden. Decir, maestro, ya, no se va a llevar la clave a ningún lado, ya. Aquí es la clave y aquí. Dice una compañera, todo el mundo quería una escuela en la esquina de su casa o para su grupo. Pero bueno, ahí vamos. 3 legados concretos: rectoría de la educación, mantener la confianza entre los maestros y maestras y la autoridad educativa. Y tercero, mejorar todos los procesos de aprendizaje de los niños con una política integral que incluye vida saludable, que es un programa bellísimo que estamos impulsando de la presidenta, con el gobernador, vida saludable y prevención de las adicciones. Si te drogas, te matas. Después del COVID, toda esta parte educativa, socioemocional, prevención del suicidio, además, es tan importante como los procesos de las ciencias exactas. Entonces, pues, no, sueños tengo un montón, pero esos en concreto. Okay. Gaby, hay un problema muy grave desde hace varios años en la Tierra Caliente de Michoacán, que es el tema de la inseguridad. Incluso profesores han caído en minas que están en varias comunidades, sobre todo de Apaxingán. Hace un par de meses la alcaldesa pues pedía apoyo para que niños que estaban desplazados pudieran recibir clases. Entonces, ¿cómo abatir la deserción escolar en esta zona de Michoacán por todas estas aristas tan complejas que hay? En lo personal, yo he estado varias veces en Apatzingán, estuve hace 15 días, estuve, por ejemplo, en Loma de los Hoyos, y hay un equipo. Yo siempre hablo que el resultado es por un equipo. Hay un gran director regional, hay coordinación con la presidenta, y lo primero que hemos hecho es que los maestros estén ahí, estén en las escuelas. Hemos equipado las telesecundarias que están en comunidades, hemos llevado de manera particular, eso no lo había hecho, calzado escolar. Eso no va a solucionar, pero son pequeños incentivos para que el espacio de la escuela sea un lugar seguro. Hemos tenido muchos sucesos y lo que hemos aprendido es que tenemos que resolver y tiene que estar el aparato institucional. Lo último que puede hacer un gobierno es en teoría de conflictos, es retirarte. Entonces, yo en lo personal he estado ahí. El TEC de Apatzingán incrementó su matrícula en más de un 15%. Acabamos de inaugurar con Rogelio Sarasúa una barda perimetral enorme con una inversión muy importante. Es la presencia del Estado para que los que se tengan que ir sean ellos. Entonces, hablamos con los maestros, reequipamos 3 escuelas ahí en Loma de los Hoyos. Hablo mucho con el director, que además lo conozco desde hace muchos años, y nuestro compañero de la región nos mantiene informados para poder mantener la vida educativa institucional y también con mucha responsabilidad, ¿no? Yo estoy en permanente diálogo con el secretario de Gobierno ahora actual, con quien es el fiscal también, porque lo que tenemos que hacer es darle alta prioridad. Cuando hay un problema, estamos ahí inmediatamente. Que debe ser. Pepe Toño, vamos concluyendo, querido. Vamos cerrando. Pues ya nada más para que nos comentes, querida Gaby, si se van dando las cosas, hay un procedimiento, te gusta mucho los procesos. Tú eres una mujer de metodología. Recuerdo que cuando es diciembre pones en tu escritorio, yo creo que ha de ser pues no sé si es el comedor de tu casa y todo el tendido de papeles y con los post-it ya te vas organizando, ¿no? Y que nadie me molesta ahorita, nomás traigan un café y ya se Ay, tú sí me conoces. 200 años. 200 mensajes que luego estás leyendo el fin de semana para darles respuestas de todos los maestros y lo que falta. Pero a ver, sí me inquieta un poquito, Gaby. Mira, y tú lo sabes y los presentes lo sabemos, independientemente de si es bueno o es malo el titular de una dependencia, cuando hay una transición, o puede que mejore, que casi o no, o puede que sigamos avanzando o retroceder. Y así es, creo que es parte de la condición humana institucional, institucional, sí, muy probable. Digo, ya me dijiste que igual y sí, que por qué no, pero a ver, si es que toma la decisión, si es que están los procesos y demás, ya tienes visto quiénes serían, si me permiten dar aquí la sugerencia, que se quede fulano de tal. No voy a decir yo los nombres porque a mí no me toca, pero ya tienes contemplado quiénes sugerirías que se quedaran
que te sucedieran en la Secretaría? Fíjate, de esto es algo de lo que hablamos con el gobernador en general, que siempre la curva de aprendizaje es larga y es inevitable. Y que la ahorras cuando subes un subsecretario. Y esto lo hablamos ahora mucho con el tema de la Secretaría de Gobierno. Cuando enrocas 3 áreas, que nos pasó a nosotros en diciembre, ya cuando hizo una evaluación del primer año el gobernador con esta visión que él tiene, le digo, oye, yo te decía como educación yo no tenía talento. Y tú, y él me decía, sí, porque tienes una experiencia que va a ser importante en educación. Yo, más que personas, siempre recomiendo, sobre todo depende qué etapa del gobierno estés. En el primer año haces reajustes y los equipos se reacomodan. Pero ya para años de cierre siempre es mejor perfiles técnico-administrativos, y si están dentro del aparato institucional del área es mejor. O sea, ¿quién debe subir a la Secretaría de Finanzas? Pues los subsecretarios. Claro. Pero es más por un tema de diseño institucional. Fíjate que en otros países existe en el Ejecutivo, que no lo tenemos nosotros, el servicio civil de carrera. Y sí, en nuestras leyes, cuando un titular falta, sube el primero en el organigrama en orden superior jerárquico. Entonces, siempre será bueno que alguien que ya esté en la institución, y si no, pues siempre el gobernador tendrá la visión de, o que venga del área, ¿no? Eso es importante o es sano, que venga del área educativa. Y hay grandes perfiles. Entonces, resumiendo en una palabra, los subsecretarios, pónganse al tiro. Rápido. Maestra Carmen. Leo, en un minutito terminamos, querido Leo. Claro que es una decisión del gobernador siempre, ¿eh? Pero pónganse al tiro. Pónganse, echarle más suela, más suela. Gaby, ya para terminar, ¿cómo el proceso interno, este proceso interno que seguramente en unos meses lo vamos a vivir más álgido, el proceso interno de Morena específicamente, ¿cómo convencerías a las bases? Porque al final las bases de Morena pues son las que van a determinar gran parte de este proceso interno. ¿Cómo convencer a las bases cuando pues ya hemos hablado de que en el proceso interno, específicamente de mujeres, pues está una Fabiola Lanís y una Gladys Butanda que en los últimos meses pues se ha metido hasta con calzador, ¿no? Entonces, ¿cómo mover a las bases de Morena? Pues yo aspiro a moverlas como nos movió Andrés Manuel, ¿no? Cuando algo te emociona, cuando te comparten un proyecto. Cuando llego a la presidenta siento las ganas de luchar por mi país, y es convenciendo, ¿no? Diciéndoles, aquí estoy y estoy preparada para ello, amo lo que hago. Fui Premio Nacional de Debate Político a los 21 años y he adquirido herramientas para entender que la gente te va a escuchar cuando tú la traes en condiciones dignas, ¿no? Que es que no esté con un bebé llorando, que no haya tomado un autobús. Yo apelo mucho a eso, es un poco romántico. Y decirles con respeto, esta soy yo, esto podemos hacer, así nos podemos sumar. Y la base de Morena es tan grande, que es 1 millón de seres humanos. Y fueron 1 millón que le dieron el voto y la confianza en la última elección en Michoacán a la presidenta. Y así como les hablo a ellos, así como hacemos equipo todos los días, aspiro también a que otros y otras vean en mí capacidades, más allá de que militen o no militen. Primero, siempre Morena representa la lucha, la resistencia, un pueblo herido, un pueblo que estaba harto de una burocracia que abusó tanto, que saqueó a este país, y que son una bola de corruptos, y que ahora hablan de agendas que dices, pero tuvieron el poder, tuvieron el precio del petróleo, del barril, a 80 pesos. ¿Y en qué lo gastaron? ¿En qué lo gastó el gobierno de Fox? El incremento al salario mínimo. Entonces respondo convenciéndolos que podemos juntas y juntos llevar a Michoacán a un esplendor, a un segundo momento de transformación, y que las condiciones están dadas. Somos la economía. Ya no somos el último lugar en todo. Si acabamos de ver los resultados de INEGI, son muy buenos para Michoacán. Se están sentando las bases en política de infraestructura, movilidad, educación superior, pueblos originarios. Hay una recuperación de esta dignidad, y decirle a la base de Morena que aquí estoy, que soy una más, y que voy a estar donde la gente considere. El pueblo es el que nos dirige. El movimiento es más grande que nosotros. Y yo creo que llegar a 1 millón de habitantes en un periodo es muy difícil. Hacíamos el recuento en educación, yo estuve en 16 días 28,000 personas, porque
porque había 2,000 alumnos en el TEC de Morelia, porque había 1,200 en la Politécnica de Uruapan, porque camino las calles en Lázaro Cárdenas. Y eso es recordarnos que el pueblo es enorme y que aspiramos a que nos conozcan, nos escuchen y consideren que podemos encabezar el proyecto. Chucho, cerramos. ¿Confías en la encuesta, Gaby? Porque bueno, sí, militantes, simpatizantes de Morena, fundadores, la base, pero Luisa María Alcalde dijo las y los michoacanos, y los que estamos acá decimos las y los de Morena. Los de así, de la mesa. ¿Confías? Claro que confío en las reglas que se ponen, confío en que en Michoacán no ha habido alternancia y va a llegar la primer gobernadora, confío que las decisiones que se toman en un empate en una mesa política, confío que se toman las mejores decisiones, confío en que avance la agenda por los derechos, que avance el movimiento. Yo quiero hablar de una compañera Celeste Asensio, o sea, ella representa muchas luchas, es una mujer que nos quitamos el sombrero y que la encuesta es el método y en ese estamos, y así también la ley establece que va a haber 7 mujeres y en Michoacán será mujer. Okay. Con eso me quedo yo porque ya no le subo más porque ya no tengo más búnker. Gracias, Gaby, que te vaya muy bien. ¿Será mujer? ¿Será mujer? Esa es la pregunta. ¿Será mujer? Su corazonada periodística, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? A ver. Contéstenle por qué. No, sería muy aventurado decir. Claro. Ay, Pepe. Yo te quiero, ya sabes. Señor. Yo creo que en Michoacán, que es un laboratorio político, todo puede pasar. Ahí está. Ahí están las respuestas. Usted compártalas también, ya sabe, nos puede escribir ahí en las redes sociales y en las plataformas digitales. Nos vemos en otro búnker político. Gracias, Gaby. Gracias. Que te vaya muy bien. Un gustazo tenerte aquí. Lo veo pronto.